Hablar con un hombre digno de admirar, ¿eh? Tremendo. Es el autor de El viaje de Luis, José Manuel Gil. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. La verdad es que es un auténtico honor, un placer hablar contigo, porque después de escuchar tu historia, ¿quién no se pone en tu lugar? Y además, como el otro día decía, cuando escuchábamos cómo hablaste en Cuarto Milenio, Sí. es que lo narras de tal forma que todo el mundo nos ponemos en tu piel. Para aquel que no lo sepa todavía, José Manuel Gil es el padre de un peque de 12 años. En su momento, cuando llegó a casa, bueno, pues José Manuel se encontró a Luis, que estaba muerto, clínicamente muerto, su propio hijo, porque se había clavado una navaja muy pequeña en una arteria del corazón. Y a partir de ahí comienza toda una historia que narras perfectamente en tu libro, en El viaje de Luis. Una historia real, que quede claro, una historia real de un milagro explicado por la ciencia. José Manuel, básicamente, aunque nos vamos a centrar luego en la parte más importante y la positiva, pero claro, llegas a tu casa y te encuentras a tu hijo de 12 años muerto, clínicamente muerto. Sí, la verdad que estaba, digamos, en ese momento todavía le latía el corazón, pero se acababa de clavar la navajita, estaba perdiendo la tensión arterial muy rápidamente y pocos minutos más tarde fue ya cuando se le paró el corazón y fue cuando se murió realmente, ¿no? En ese momento, José Manuel, ¿qué es lo que haces? ¿Llamas a una ambulancia o directamente te llevas a tu hijo al hospital? No, llamé directamente a la ambulancia, que es lo que hay que hacer en estos momentos, es lo que se dice en todos los manuales de socorrismo. Lo primero que se me ocurrió, pues había que llamar a los servicios de emergencia. Vale. Vienen y claro, pasan 20 minutos. Sí. Lo que ocurrió fue que una vez que llegaron, bueno, estuvieron con él, intentaron, digamos, reanimarle y al final, pues los doctores optaron por llevarle, visto pues que la herida era muy pequeña, no sangraba hacia afuera, yo creo que eso les pudo despistar parcialmente y, en fin, optaron por la decisión de llevárselo a un hospital infantil, a La Paz en concreto. Yo creo que fue una buena decisión, pero claro, cuando Luis llegó allí, que fue ya cuando consiguieron reanimarle, pues había pasado 20 minutos sin oxígeno el cerebro, que bueno, esto para nuestros oyentes probablemente lo sabe todo el mundo, es una eternidad, ¿no? Para el cerebro. Obvio, sí. Obvio. De hecho, dicen que al cabo de unos 7 minutos el cerebro ya comienza a tener, pues, o deja secuelas, ¿no? La falta de oxígeno. Sí, entre los 4 y los 5 minutos empiezan ya a morir las neuronas y aunque esto, digamos, tuvo una asistencia por parte de los servicios médicos, pero la realidad es que 20 minutos es una enormidad, claro. Bueno, vamos a centrarnos en la parte positiva, porque la tiene esta historia y no en la parte negativa. Sobre todo porque además me imagino, José Manuel, que recordando esta historia en cada programa al que has ido a explicarla, se te tiene que poner nuevamente los pelos de punta recordando la desesperación que debiste pasar. Sí, la verdad que sí. En algún programa he llorado, no en todos, en alguno he llorado, en algún otro casi he llorado, claro. Pero sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hay que centrarse, como digo, en la parte positiva. Yo escribí este libro precisamente pues para ayudar a otros padres y a otros familiares, porque lo que digo en el libro es igualmente aplicable a niños que a personas mayores que hayan sufrido un ictus o que hayan tenido un accidente de tráfico o ahogamientos, que hay muchísimos en verano, pues desde niños, ¿no? Desde luego, pero claro, como tú bien dices, ahí comienza lo importante. Es decir, tu hijo se recupera básicamente porque tú decides iniciar un camino que nadie había recorrido hasta el momento. Tú comienzas con métodos muy poco ortodoxos para tratar de despertar a tu hijo del coma. Sí, eso es digamos, aquí hay dos elementos importantes. Uno que fue despertarle o sacarle del coma, pues habitualmente cuando un accidentado está en coma, pues lo que hacen los familiares, lo que se hace en la UCI, pues son, digamos, estimular al cerebro hablándole, haciéndole caricias, en fin, eso fue lo que hicimos su madre y yo también al principio, pero visto que aquello no daba resultado porque Luis estaba totalmente en coma y no daba ninguna señal de conexión con el exterior, pues yo ahí empecé a pensar, digamos, maneras alternativas de estimular el cerebro de una manera más enérgica, ¿no? Entonces, bueno, pues me llevé un spray de gas comprimido y le daba con aire helado por todo el cuerpo. Disculpa, José Manuel, antes de que continúes con esto, ¿en qué momento te das cuenta que necesitas justamente utilizar una terapia de shock más agresiva, que además me imagino que debió costarte también, diciendo, oye, a ver si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? La verdad que al poco tiempo, una vez que vi que las cosas que hacíamos habituales pues no funcionaban, el acariciarle, el hablarle con cariño, en fin, pues aquello no funcionaba, pues a mí se me ocurrió, pues hay que estimular el cerebro de manera más
digamos, energética, ¿no? Sí, sí. Me llevé unos cascos también con un micrófono, le cantaba canciones que él y yo tocábamos, que somos saxofonistas amateurs, Sí. le cantaba estas canciones con el micrófono para poder poner el volumen alto también. Todo esto al final es estimulación, ¿no?, para el cerebro. Y, en fin, la verdad que los doctores de la UCI, yo tengo que decir que me dejaron en todo momento hacer todo lo que se me ocurría, ¿no? La realidad es que gracias a la música y a las canciones y a toda esta estimulación, pues al final Luis acabó despertando, ¿no? Pero, José Manuel, me gustaría saber una cosa, ¿eh? Cuando tú hacías todo eso, realmente, claro, sin saber muy bien si esto funcionaría o no, y teniendo en cuenta que estabas utilizando un camino pues poco ortodoxo, cuando tú ibas, o cada día que ibas al hospital para tratar de hacer todo esto, ¿creías en lo que hacías o decías, tengo que hacerlo porque ya has desesperado? Pero ¿cómo te ibas? ¿Con qué sensación te ibas a casa? Bueno, pues la verdad que es una buena pregunta, pero no sé, me salía digamos, una fuerza de dentro y sí, confiaba en lo que estaba haciendo. Es decir, no había otra manera. El cerebro, digamos, recibe los impulsos de nuestros 5 sentidos y había que intentar atacarle por los 5 sentidos, ¿no? También le hice unas gafas multimedia para excitar, digamos, para estimularle a través de la vista. Yo en aquel momento no sabía todavía que se había quedado ciego, ¿no? Entonces, bueno, pues le hice estas gafas multimedia, le puse los cascos, el aire helado... Explícame mejor esto, por favor, José Manuel. ¿Qué son unas gafas multimedia, para que todos lo entendamos? Bueno, pues yo ahí lo que pretendí es simular que Luis estaba en un cine, de tal manera que viera todo oscuro, excepto los 2 monitores de la pantalla, de las gafas multimedia, pues para, digamos, tener la sensación cuando nosotros vamos al cine que está todo oscuro y nos estimula más, digamos, el ver la pantalla solo delante y el resto oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, pues se me ocurrió esa manera, como se me ocurrieron otras muchas cosas, ¿eh? Algunas funcionaron y otras no, ¿no? Bueno, finalmente, como decíamos, y para que también, José Manuel, hay que entender que esto lo he explicado en diferentes programas y que me sabe mal que pobre tenga que repetirlo todo, no y además todo esto está en su libro El viaje de Luis, que hay que decir que está en la 5ª edición, ni más ni menos. Así que feliz. La 7ª, creo, la 6ª, la 7ª. Ostras, pues me han pasado la 5ª. Mira a qué velocidad se está vendiendo, claro, para que me hayan pasado la 5ª edición, ¿eh? Y hay que decir que lo hace con la editorial Oberon. Así que El viaje de Luis, para todos aquellos que queréis una historia real y tremenda, ¿no? Pero ya que lo has explicado en diferentes programas y, hombre, me pongo también en tu piel y digo, no quiero que tengas que repetir lo mismo. Avanzamos, finalmente consigues despertar a tu hijo. Claro, obviamente pues se había perdido algunas funciones. Como tú bien dices, la vista, pues por desgracia la había perdido. ¿Ahora está recuperado? Del todo, absolutamente del todo. Había perdido la vista, se había quedado semiparalizado del lado izquierdo y, bueno, por supuesto las funciones cognitivas las tenía, digamos, destrozadas, ¿no? Claro. Y la verdad que yo aquí apliqué, hay que decir, y esto es importante que los oyentes lo sepan, llevaba años también yo, por interés personal, pues estudiando libros de medicina, de ciencia, de neurología, y en fin, y una vez que Luis ya afortunadamente despertó, pues de inmediato dije, pues esto es lo que hay que hacer con él, ¿no? Está dicho en los libros de neurología y lamentablemente no se aplica, ¿no? O no se aplica en todos los términos. Lo que voy a contar a continuación, pues que el ejercicio vigoroso produce unos efectos, digamos, reparadores en el cerebro muy, muy importantes. Lo mismo el trabajo neurológico constante. Esto es lo que se hace en los centros de rehabilitación, pero se hace de una manera, en muchas ocasiones, y por diferentes razones que están contadas en el libro, pues se hace de una manera más tímida, ¿no? Luis y yo trabajábamos aproximadamente unas 12 horas al día con trabajo neurológico, con el ejercicio vigoroso y luego una serie de compuestos, además de medicinas, que también se sabe por estudios científicos y médicos de hace mucho tiempo. Todo esto está documentado. Perdón, José Manuel, perdóname. Para la gente que no entienda muy bien, cuando te refieres a ejercicios neurológicos, teniendo en cuenta que él, dices, que haya perdido parte de la capacidad cognitiva, entonces, ¿en qué consistía? Bueno, pues voy a poner un ejemplo que lo va a entender todo el mundo, ¿no? Una de las cosas que habitualmente ocurre tras un accidente cerebral es que la persona, el accidentado, pues pierde la memoria a corto plazo, es decir, no es capaz de recordar, se le dice un número y al segundo ya él no es capaz de recordar qué número se lo ha dicho, ¿no? Todo esto se recupera a base de lo que se llama trabajo neurológico, es decir, de hacer ejercicios donde el paciente pues tenga que ir a hacer el esfuerzo de ir recordando y poco a poco eso se va recuperando, ¿no? Este trabajo neurológico en determinadas o muchas veces son trabajos muy sencillos
pero que hay que saber qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, para recuperar la memoria a corto plazo, ¿qué es lo que se hace? Pues cosas tan sencillas como jugar a las cartas de parejas, al juego del Simón, darle la vuelta a los números. Claro, todo esto los accidentados o los familiares de accidentados habitualmente no lo saben y se piensa que es una tarea más compleja o que, en fin, que están, digamos, en muchas ocasiones no tienen esos conocimientos. Hago un inciso, esa fue la razón para escribir el libro también, ¿no? El que pudiera ser de ayuda a otras personas, y la verdad que así lo es, porque he recibido cientos de mensajes, muchos de agradecimiento, pero otros muchísimos de consulta, de dudas, etcétera, ¿no? Normal. Pues nos pusimos en marcha pues con todo este método de rehabilitación que yo comento en el libro, que lo he denominado de 3 ejes, pero por simplicidad a la hora de referirme a él en el libro, ¿no? Que es el ejercicio vigoroso por un lado, el trabajo neurológico constante por otro y luego una serie de compuestos. Tengo que decir que tenía esperanza, lógicamente, si no, no lo hubiera hecho, pero la verdad es que lo que no podía imaginarme es que iba a llegar a una recuperación tan enorme, ¿no? Tan milagrosa, se podría decir, ¿eh? Atentos, recordemos, se recupera por completo, pero recordemos que estuvo 20 minutos muerto, tu cerebro teóricamente no recibía oxígeno, o sea, imaginaos lo que ha sido la fe de un padre queriendo devolver a la vida a su hijo y sobre todo, una vez devuelto a la vida, que recuperara todas sus capacidades. Esto es lo que ha hecho José Manuel Gil, ingeniero superior en telecomunicaciones, o sea que no es médico, y que ha aprendido sobre la marcha, y autor del libro El viaje de Luis. Ha sido un enorme placer, José Manuel, de verdad, hablar contigo, ¿eh? Para mí estar en el programa y que sirva para otras muchas personas que no tienen, digamos, esta información y que les puede ayudar pues en casos muy, muy frecuentes de ictus, de accidentes cerebrales, de accidentes de tráfico, ahogamientos, etcétera, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por invitarme. Hasta siempre, José Manuel. Adiós, hasta siempre. Gracias. El viaje de Luis, la historia real de un milagro explicado por la ciencia. La verdad es que se llama así el libro, El viaje de Luis. Impresionante, ¿eh? Toda nuestra admiración. Un padre coraje. Desde luego. Coraje y constante. Sí. Toda nuestra admiración. La lástima es no saber o no poder hablar con Luis. A ver si en un futuro podemos hacerlo. Hablar con Luis y ver hasta qué punto, ostras, es consciente, ¿no? Realmente 100% de todo lo que ha hecho su padre, cuando igual muchos otros, queriendo con locura a su hijo, dirían, bueno, es que la ciencia dice esto, ¿no? Claro, no se puede hacer más, ¿no? Exacto, increíble. Nos vamos a unos buenos consejos para asentar en el cerebro todo lo que hemos oído. Mira que nosotros ya habíamos hablado de él, porque lo habíamos visto en diferentes programas y habíamos analizado esas entrevistas. Pero claro, tenerlo con nosotros y que nos lo cuente de esta forma te deja absolutamente con tantas cuestiones todavía que preguntar, pero también, como habéis visto, no quería ponerme pesado para que explicara lo que él ya ha explicado en otros programas, porque también hay que ponerse en la piel, ¿no?, de un hombre que ha sido entrevistado incluso internacionalmente. Una maravilla haber disfrutado de estos minutos. Levántate y Cárdenas, Europa FM.